Bueno, de nuevo niños, continuamos con nuestras clases. Ahora vamos a hablar un poco del principio de Arquímedes. En el libro está en la página 11. Entonces, copiemos. A ver, principio de Arquímedes. Principio, a ver, listo. Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Bueno, Arquímedes es este científico que tenemos ahí en pantalla. O sea, si lo hacemos un poco más grande. Arquímedes entonces dice que formuló el principio que lleva su nombre. Ese principio permite interpretar el comportamiento de un sólido que se sumerge en el agua. Bueno, este científico era un científico griego, era fue un excelente matemático, también fue ingeniero militar. Listo. Entonces el principio dice lo siguiente, se los voy a leer. Dice, todo cuerpo, a ver, lo centro. Dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba que es igual al peso del líquido desplazado. Entonces, muy bien. Vamos a hacer un dibujo y lo vamos a explicar. Vamos a imaginar que tenemos un recipiente, por ejemplo, una caneca. Entonces hacemos el dibujo de la canequita. A ver, queda de pronto un poquito torcidito, ya lo corregimos. Entonces, bueno, tenemos este recipiente, pues que parece un cilindro, tiene forma cilíndrica y tiene un fluido, pero dentro de él hay, vamos a imaginar que tenemos un objeto. Convenientemente, pues voy a poner un objeto también que es un cilindro. ¿Sí? Bueno, entonces, queda un poquito feo. Dejémoslo así, a ver, como así. Bueno, ese es el objeto. Y bueno, sobre él, nosotros no nos damos cuenta, pero sobre él actúan unas fuerzas. El agua ejerce sobre él unas fuerzas. Por ejemplo, ejerce algo que se llama el empuje. Una fuerza que va a tirar de él hacia arriba. Bueno, pintémosla de negro. En física, una de las fuerzas la representa con flechitas. Entonces, miren, ahí tengo una fuerza que se va a llamar, le voy a poner F, y con una letra pequeña, una de pequeño, perdón. F de fuerza y E de empuje, la fuerza de empuje. Y bueno, coloquémosla que actúa en el centro, desde el centro del objeto, desde el centro de gravedad. Listo. Pero también existen otras fuerzas. Miren que voy a pintar esta que va a ser más pequeña. En este caso la voy a hacer más pequeña. Miren que esta flechita es más pequeña. La que está acá abajo es más pequeña que la que está acá arriba. Y se va a llamar la fuerza de ¿qué? W. Es una fuerza, pero en este caso le puse W. ¿A qué es igual? A la masa por su gravedad. Bueno, entonces van a preguntar, profe, si es una fuerza, ¿por qué le puse W? Yo le puedo colocar a las fuerzas el nombre que yo quiera. En este caso, le pongo W. ¿Por qué W? Ya les digo, porque en inglés W es peso, perdón, la palabra W se escribe weight, de peso. Entonces, porque si no aquí tendría que colocar otra F de fuerza, pero es más conveniente ponerle la letra mayúscula de W, de peso, listo. M, entonces miren, M hace referencia a la masa del objeto. Por ejemplo, puede ser ese objeto que me introduje en ese recipiente que pese unos 500 gramos.
¿sí? El peso está en gramos o kilogramos, recuerden. El peso de algo, o más bien la masa. La masa está en kilogramos, listo. Pongamos pues otra hojita. Y G va a ser la aceleración de gravedad. Es una constante que es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. A veces la vamos a tomar un valor aproximado. Por eso coloqué estas, ya no es igual, sino como estas onditas. Aproximadamente la tomamos y es válido hacer esta aproximación. A 10 metros sobre segundos al cuadrado. Es una aproximación, ¿sí? Miremos que de 9,8 a 10, ¿cuánto hay? Si yo resto esas dos cantidades, pues voy a tener una diferencia de ¿cuánto? Pues de la diferencia va a ser igual de 0,2 metros sobre segundos al cuadrado. Es un valor pues pequeño, y para estos cálculos que nosotros hacemos aquí en clase es válido. Digamos que para alguien que tenga más trascendencia trabajar con el valor exacto de la aceleración de la gravedad es para un ingeniero o alguien que ya vaya a hacer un experimento en el laboratorio. Necesita todas las cifras significativas para que su cálculo sea más preciso. Si alguien, por ejemplo, está tratando de inventar algo, va a patentar algo, va a hacer un estudio serio, necesitamos todas las cifras. Aquí es válido trabajar con 10 porque nuestro resultado va a ser muy aproximado y va a ser válido, ¿sí? Eso es lo que hacemos los físicos. En matemáticas recuerden que a veces necesitamos todas las cifras del número, en este caso de G, del valor de la constante de gravitación. Listo. Entonces miren, les dije que hay unas dos fuerzas que actúan, pero también hay otras fuerzas. No solamente están esas fuerzas, están esas fuerzas que actúan, que son del agua, que actúan en los laterales de ese objeto, pero se van a cancelar. Es decir, miren, mucha atención. A ver, hagámoslo con verde. Este vectorcito, esta fuerza que estoy dibujando aquí, se me va a cancelar con esta, porque tienen la misma magnitud, pero están en sentido contrario. Entonces miren, si yo voy a dibujar estas fuerzas acá, miren, va a actuar una fuerza en esta dirección. A ver, aquí hay una fuerza en esta dirección, y también actúa otra fuerza en esta otra dirección. Entonces son iguales en magnitud, o sea, tienen el mismo valor numérico, pero si yo me pongo a ver, están en sentido contrarias. Entonces hay un equilibrio, se cancelan. Lo mismo para estas dos que están acá arriba, o todas las fuerzas que actúan en el lateral o en los lados de ese objeto. Solamente estamos teniendo en cuenta, o las más importantes serían entonces la fuerza de empuje y la fuerza, el peso, que es la fuerza de atracción que ejerce, la fuerza debido a la masa que tiene un cuerpo. Entonces solamente hay dos fuerzas. Bueno, muy bien. El empuje entonces es esa fuerza que descubrió Arquímedes. Leamos de nuevo el principio de Arquímedes. Dice lo siguiente: todo el cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical. Miren, es esta fuerza verde que está en sentido vertical. Experimenta una fuerza. Todo objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical. De empuje porque lo empuja hacia arriba. Listo. Hacia arriba, que es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Entonces, bueno, nos falta interpretar esa parte. Entonces, bueno, de nuevo colocamos el recipiente. Ustedes saben, se han dado cuenta, si yo tengo un vaso, por ejemplo, con leche o con, no sé, con una bebida que a ustedes les guste, ¿cierto? Está a una cierta altura. Solamente contiene agua, ¿cierto? Ahora, yo le introduzco un objeto. Les dije entonces que puede ser, no sé, hagámoslo, digamos que, a ver, una galleta, de esa que nos gusta tanto, una galleta Oreo, ¿sí?
Entonces vamos a imaginar que esta es una galleta Oreo. ¿Qué pasa con el volumen o con la altura? Con la altura del recipiente. Perdón, con la altura a la cual el líquido está en el recipiente. Va a subir. Mire que inicialmente estaba aquí. Entonces, bueno. Inicialmente rojo. Estaba aquí. ¿Sí? Eso está lleno de un líquido por ejemplo, de leche. Cuando introducimos la galleta, pues la galleta, entonces dibujémosla. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con el agua? Perdón, con el fluido. Ya no va a estar aquí a esta altura. ¿Qué sucede? Pues por experiencia sabemos que se va a desplazar hacia arriba, ¿cierto? Eso es lo obvio. A ver, va a subir, ¿cierto? Va a subir la cantidad, o bueno, más bien se va a desplazar. Entonces, bueno, tenemos un recipiente. A ver, por acá yo creo que tengo uno. Entonces, bueno, si esto tiene una cantidad, por ejemplo, de agua, y yo le introduzco otro objeto, ¿qué va a suceder con el agua? Pues va a subir el nivel del agua, se va a rebotar, si es muy grande, si es lo suficientemente grande. Entonces, ese volumen o esa cantidad de agua que subió, entonces bueno, aquí expliquémoslo en el dibujito. Va a subir esta cantidad de agua, ¿cierto? Esta cantidad del agua fue la que se desplazó, o de líquido. En este caso yo les dije que era leche. Bueno, esa cantidad de agua tiene un volumen. O sea, esa cantidad de agua yo la puedo pesar y se le puede asociar un volumen, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de agua, a ver, esa cantidad, bueno, entonces el volumen el volumen de agua, entonces coloco de H2O, el volumen de agua está directamente relacionado. Entonces mire, es el volumen del bueno. El volumen del agua está directamente relacionado, o se puede decir que es proporcional a la fuerza de empuje. ¿Sí? Entonces está relacionado esa cantidad de agua que se desplazó, que se desplazó cuando yo introduje la galletica o el objeto, está relacionado con el empuje que siente quién, con la fuerza de empuje que siente, pintémoslo de este color, que siente la galleta o el objeto. Entonces, bueno, aquí hay una fuerza, la vuelvo a pintar, está la fuerza de empuje. Y también les había dicho que hay otra fuerza, que cuál es el peso de la galleta, que es igual a W, que es igual a la masa, lo que pesa la galleta, o sí, su masa, por la fuerza de gravedad. Muy bien. Entonces, bueno, ustedes han visto que cuando yo tiro, por ejemplo, en el tanque, en una ponchera que tiene agua, hay objetos que no se unen del todo. Por ejemplo, si yo tiro un zapato, dependiendo también del zapato, se puede hundir o a veces queda flotando. O no sé si ustedes han visto que en los ríos flotan los trozos de madera. Es porque esos trozos no son lo suficientemente pesados. No tienen suficientemente densidad para hundirse. Entonces por eso el empuje es más grande que el peso y por eso hay un equilibrio. Entonces bueno, vamos a hacer el dibujito de lo que les dije. Entonces ya sabemos que el principio de Arquímedes nos dice que el empuje, esta fuerza, es proporcional al volumen del agua que se desplaza. Listo. Entonces les dije que, a ver, entonces vamos a hacer el dibujito, vamos a intentar hacer el dibujo. Yo tengo el río, ¿cierto? Y en el río, vamos a imaginar que este es el río, yo he visto troncos que flotan. Entonces vamos a tratar de dibujar un tronco. Era con brown, ¿cierto? Select color. A ver. Brown. Con color café. Entonces vamos a tratar de dibujar un tronco.
Bueno, más o menos ahí. Esto es como un tronco. Vamos a imaginar que es un tronco. Y, cierto, todos hemos visto en las películas o cuando vamos a los paseos que hay un tronco que flota en los ríos. Bueno, más o menos es ese mi dibujo. Y vamos a dibujarle unas pequeñas hojitas. Listo, es un tronco. Entonces, bueno, ustedes van a decir, profe, ¿qué tiene que ver esto con el principio de Arquímedes? Es que aquí está funcionando el principio de Arquímedes, ya les digo por qué. Entonces, miren, tengo el tronco y sobre él, entonces van a actuar una fuerza, el empuje. Esta fuerza que es el empuje y que lo está haciendo flotar. Y hay otra fuerza que es más pequeña, que apunta hacia abajo, que va a ser el peso. ¿Sí? Lo mismo que hemos estado hablando. Y que va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo una piedra, ¿qué pasa con la piedra? En el río. Va a estar en el fondo. Va a estar sumergida. Entonces vamos a pintar esto así. Va a estar en el fondo del río. Entonces miren que aquí la pinté la piedra. ¿Qué es lo que ocurre ahí con esa piedra? Lo que ocurre es que sí, sobre ella, en todo el centro, está actuando la fuerza de empuje. Porque está en un líquido. Entonces todo cuerpo que esté en un líquido experimenta una fuerza que se llama de empuje. Pero esa fuerza de empuje no es tan grande. No es tan grande como su peso. Que el peso o la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre esa masa de la piedra va a ser igual, bueno, a m, el valor de la masa de la piedra por la gravedad. Entonces mire que en este caso, mire, ¿qué ocurre? Yo les había dicho que cuando algo flota es porque su empuje, la fuerza de empuje, es muy grande. Miren, aquí lo he pintado, es un vector más grande que este que estoy dibujando acá abajo. Cuando algo se hunde es porque la fuerza de empuje, mire, aquí dibujo la fuerza de empuje, está siendo más pequeña que el peso. O sea, ahí sí la fuerza que está ganando es el peso. Bueno, muy bien, lo mismo ocurre por ejemplo cuando tiramos un ladrillo no flota. Ahora vamos a ver un experimento con un valor numérico que nos va a explicar eso, de por qué algo puede flotar o no puede flotar en el agua. Entonces miren, aquí tengo este ejercicio, está en el libro y dice lo siguiente, dice, a ver, hagámoslo. Dice, un bloque de madera cuyo peso es de 10 newton ocupa un volumen de 1300 centímetros cúbicos y flota sobre la superficie del agua contenida en un recipiente. Entonces miren, aquí tengo el recipiente. Determine la densidad de la madera. Este es el bloque de madera, ese que está en rojo. El volumen, perdón, también hay que determinar B, el volumen del bloque sumergido en el agua. Entonces bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a recortar esta pieza del dibujo. Bueno, ahí tengo el dibujo, ¿cierto? Entonces muy bien, ahí tengo el recipiente y esto que voy a volver a pintar pues va a ser el bloque de madera, un pedacito de madera, mírenlo, este va a ser, que más o menos sería un cubo. Bueno, entonces miren, es muy fácil, que aquí está actuando la fuerza de empuje, ahí la escribieron, pues así esta fuerza, E sub EMP, fuerza de empuje, y aquí pintaron esta otra fuerza, miren esa que está apuntando hacia abajo, que va a ser igual a W, que es igual a mg. Miren, está flotando, o sea, no está totalmente sumergido. Entonces, el ejemplo nos da el peso del bloque de madera. Entonces, W dice que vale 10 newton. Muy bien. El volumen también nos lo da el problema. Es igual a 1300. Bueno, 1300 ¿qué? Pues centímetros cúbicos. Muy bien. Y bueno, nos piden primero la densidad. Entonces A.
nos piden la densidad. Entonces la densidad, ¿a qué va a ser igual? Recordemos, la densidad es una fórmula muy fácil, es igual a la masa sobre el volumen. Recordemos, este ρ, que es una letra griega, yo insistí en eso, ¿cierto? ρ, se escribe así, ρ, una letra griega. Bueno, entonces la masa, mire que yo no la puedo hallar, no me la han dado, pero bueno, miremos esta fórmula, esta que está acá arriba. Miren. Entonces, mg, ¿a qué es igual? A 10 newton. Entonces igualo esto a 10 newton. Y vean, aquí tengo m por g. ¿Qué hago? Pues despejo m. Es decir, entonces quitemos esto. Bueno, copiémoslo por acá a un ladito para que tal vez sea más claro. Tengo que 10 newton va a ser igual al peso, o sea W. Pero W al mismo tiempo es igual a mg, entonces coloco mg. Ahora, yo lo que quiero es la masa. ¿Cómo hago entonces para obtenerla? Pues este g que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces escribo 10 sobre g va a ser igual a la masa. Listo, muy bien. Les dije que g... bueno, aquí falta otra cosa. Las unidades de la fuerza, newton. Les dije que g lo podemos aproximar a ¿cuánto? A 10. ¿A 10 qué? Metros sobre segundos. Bueno, y eso me va a dar la masa. Entonces, bueno, a ver, coloquemos otra hoja. Listo, cuando haga la división, pues esa división es fácil y me da 1. ¿Un qué? 1 kilogramo. Eso es la masa. Muy bien, entonces ahora ya podemos calcular el volumen. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos la masa, que es igual a 1 kilogramo, sobre el volumen, que es igual a 1300. Pero bueno, ya les voy a decir qué es lo que falta. 1300 centímetros cúbicos. La densidad la tenemos que dar es en kilogramos sobre metros, las unidades kilogramos sobre metros cúbicos. Lo que hacemos entonces es una regla de 3. Entonces acá arriba coloquemos 1 metro cúbico. Si multiplicamos por esto, 1 metro cúbico equivale a 100 centímetros al cuadrado. Listo, tenemos que hacer esa regla de 3 para transformar, una regla para transformar, y hacemos esa operación. Entonces la densidad sería igual, bueno, que harían 1 dividido sobre 1300 centímetros cúbicos por entonces 100 elevado al cuadrado. Bueno, perdón, aquí no es al cuadrado, es al cubo. Serían, miren, un truco, aquí tengo 2 ceros. Este 3 lo que me dice es colocar 3 ceros más, entonces el 100, ¿cierto? Este 100 que tengo acá, y más otros ceros. Más no, me adiciono, a este 100 le adiciono 3 ceros más. Entonces quedaría 100.000. Divido sobre 1 metro al cuadrado. Entonces miren, 2 de estos ceros se me dan con 2 de estos ceros. Bueno, y aquí tengo que copiar centímetros al cubo. Y centímetros cúbicos se me dan con centímetros cúbicos. Entonces la densidad va a ser igual a 1000 dividido en 13. Bueno, y aquí mire, se me estaba olvidando copiar kilómetros. Perdón, kilogramos. Kilogramos sobre metros cúbicos. Bueno, hay que hacer esa división y vean, ya lo tengo. Miremos a ver cuánto nos da a nosotros. Ahí hay un resultado, ya vamos a hablar de ese resultado que está ahí. Entonces miremos que no va a ser precisamente el que a nosotros nos dé. Entonces va a ser 1000 dividido en 13. Bueno, el resultado que a mí me da utilizando, ya les voy a decir por qué me dio diferente y por qué es válido el resultado. Es igual a 76,92 entonces igual a 76,92 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces miren,
esperen una cosa, creo que aquí me faltó algo o me comí algo. Me comí un valor. A ver. Bueno, miren, entonces me falta algo, me falta un 0. Tengo por ahí perdido un 0. A ver. Me tendría que dar es 769 y me está dando es 76. A ver. Ya verifico y les digo.